Muy buenas noches, cordial saludo, sean todos bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy vamos a empezar una serie de 4 programas titulada La salud mental en las etapas de la vida. En el programa de hoy, en la noche de hoy, hablaremos sobre el primer episodio llamado No todo es locura. La salud mental es parte fundamental del bienestar y la salud del ser humano. Esta sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones y establecer relaciones. Según la OMS, la salud mental es un derecho humano fundamental y es un elemento esencial para el desarrollo personal y colectivo. La noche de hoy tendremos de invitado al profesor Carlos Alberto Miranda Bastidas, quien es el director de la especialización en psiquiatría de la Universidad del Valle. Además es médico y cirujano, es especialista en psiquiatría y es doctor en educación también de la Universidad del Valle. Ha sido el gerente científico del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle desde 1999 hasta el 2014. Fue presidente también de la Asociación Colombiana de Psiquiatría en los años 2009 y 2010 y tiene un amplio bagaje en la docencia, alrededor de 30 años. Profesor, bienvenido a TV Salud. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches para usted, Mateo. Muchas gracias, profesor. Para nosotros siempre es un placer contar con usted en este programa. Bueno, y para dar inicio formal al programa de la noche de hoy, tenemos a Guaira Rojas, nuestra presentadora, quien está en la Facultad de Salud para arrancar con el Vox Pop, que le preguntamos a la gente cuándo considera que una persona deba recibir tratamiento psiquiátrico. Esto fue lo que nos dijeron. Hola Mateo, me encuentro en la Facultad de Salud y vamos a preguntarle a los estudiantes cuándo consideran que una persona debería recibir tratamiento psiquiátrico. No siempre todo lo que tenga que ser en cuestiones psiquiátricas tiene que ser algo como lo que puede ser una enfermedad por esquizofrenia, depresión o cosas así, sino que también pueden ser por cuestiones de estados de ánimo. En el momento que ya su comportamiento cambia, de lo que pues tenemos considerado en este momento como comportamiento normal. Creería yo que es cuando muestra como unas ciertas características de comportamiento y que son como mediadas por temas patológicos. Ya digamos que trata de ser más allá de algo meramente emocional a algo ya fisiológico. Deberían recibir ya tratamiento psiquiátrico después de llevar un proceso psicológico que creo que es considerado necesario en todas las etapas de la vida. Es en el momento en que la misma persona decide pues acabar con su vida, porque es el punto más crítico en el cual está más vulnerable y necesita como una ayuda, un tratamiento más fuerte. Y pues lo más pronto posible, pues porque la persona tras de que podría generar de pronto un incidente con los demás que está conviviendo, pues también podría lastimarse ella misma. Al requerir tu ayuda psiquiátrica estás buscando pues como ese auxilio que no te puede brindar un amigo o un psicólogo, porque pues ya es un profesional como más encargado del tema. Bueno, acabamos de ver el Vox Pop con las opiniones de las personas del campus de San Fernando acerca de qué consideran ellos, qué comportamientos creen que debe tener una persona para ser considerado medicado en la parte psiquiátrica. Profesor, hablamos un poco del significado de salud mental, también lo que decía la Organización Mundial de la Salud, pero ahora en términos más generales, ¿cuál es su concepto de qué es la salud mental? Bueno, el concepto de salud mental es un concepto que va cambiando con el tiempo, ¿sí? Porque es un concepto que tiene varias dimensiones. El primero es una dimensión, digamos, física, y se habla en esa dimensión física de un bienestar. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla de un bienestar completo. Entonces, en lo físico, en lo psicológico, que es la segunda dimensión, y en lo psicológico lo importante es que las personas puedan desplegar sus potenciales, así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que tengan un hábitat que les permita
realmente comportarse como ellos consideran que deben hacerlo. Entonces eso está una vivencia psicológica, que se aproxima pues a sentirse bien, a sentirse, digamos, con alegría y con tranquilidad. Y la tercera dimensión es una dimensión social. Nosotros somos seres que nos relacionamos y entonces nos relacionamos de muchas maneras. Una forma de relacionarnos es entre personas, es decir, a nivel de lo que es pareja, lo que es familia, lo que es comunidad, y también nos relacionamos con el entorno, lo que es el trabajo, lo que es el estudio. Entonces supone que la enfermedad mental es el disfrute absoluto de todas esas dimensiones y que cuando ese disfrute, esa capacidad de potencial se ve afectada, entonces todas las dimensiones del ser humano se afectan. Ya, profesor, lo veíamos en el título del programa de hoy. No todo puede ser considerado como trastorno mental o como locura. ¿Cómo diferenciar? Porque ahora hoy en día muchas personas ya tienden a medicalizar comportamientos. ¿Cómo diferenciar entre la salud mental o comportamientos pues, que no son comunes y trastornos mentales? Sí, para resolver esa cuestión realmente se necesita un contexto, ¿sí? Lo primero es que, como hablaba yo de que somos seres relacionales, entonces ocurre que nos relacionamos a través de comportamientos. Hay una amplia gama de comportamientos entre las personas, no por el hecho de que algunos comportamientos sean menos frecuentes, se convierten en patológicos, ¿sí? Todos los comportamientos que nosotros tenemos están mediados por muchas circunstancias, pero fundamentalmente por emociones, ¿sí? Que es un elemento importante cuando hablamos de enfermedad mental. Las emociones son normales, digámoslo así, son unas formas de reaccionar frente a eventos, externos o internos. Si uno tiene pérdidas, le da tristeza. Si uno se frustra, le da rabia, ¿sí? Si uno percibe que hay un peligro inminente para uno, tiene ansiedad, tiene miedo. Entonces, este tipo de reacciones son normales, digamos, por más que haya un malestar en la persona. Y sus comportamientos van a estar derivados de ese tipo de circunstancias y entonces, en tanto la persona pueda resolverlos adecuadamente, no podemos hablar de que haya enfermedad. Además, hay una característica importante de los humanos y es que los humanos tenemos una gran capacidad de manejar eventos traumáticos. Es decir, no todo evento traumático hace que la persona entre en una ruptura con su normalidad. Eso hace que los eventos que podemos considerar enfermedad son en realidad mínimos, pero son de tal envergadura que deben ser intervenidos o a nivel comunitario o a nivel familiar o eventualmente, si da su gravedad, pues a nivel de especialistas. Pero tal vez, es decir, esos elementos de ruptura que hace la persona con su vida cotidiana, es decir, que entra en incapacidad de producir, que entra en emociones muy profundas o que duran mucho tiempo, es lo que determina finalmente que estamos frente a una situación patológica. Así es, profesor, y precisamente en nuestra primera nota de la noche de hoy tenemos al residente de la especialización en psiquiatría de la Universidad del Valle. Él se llama Miguel Erazo y Kelly está con él hablando acerca de cuáles son las emociones en el entorno cotidiano y cómo estas se pueden complementar, según lo acaba de mencionar el doctor Miranda. Así que vamos a ver la primera nota del día. Hola Mateo, y doy un saludo especial a todos nuestros televidentes del programa de hoy y a nuestro invitado, el doctor Miranda. Y estamos aquí en las instalaciones del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle con el doctor Miguel Erazo, quien es residente de la especialización de psiquiatría de la Universidad del Valle y quien nos va a hablar hoy acerca de si todo cambio en el comportamiento o trastorno del comportamiento y de las emociones es considerado como enfermedad mental. Pues para responder esta pregunta, primero tendríamos que hablar qué son las emociones y qué son los cambios de comportamiento. En cuanto a las emociones, podríamos decir que en la vida tenemos una amplia gama de emociones y muchas de ellas son subjetivas de cada individuo en la forma de sentir y de expresarlas.
Por lo tanto, no serían categorizadas como una enfermedad mental, ya que no son las mismas reacciones emocionales cuando estamos expuestos a situaciones, por ejemplo, como la muerte de un familiar, la pérdida de una materia de nuestros desarrollos académicos o situaciones estresantes en las cuales podemos expresar diferentes emociones. Y el cambio comportamental puede estar ligada a esas emociones que no se consideraría tampoco como una enfermedad mental. Doctor, y tener esas emociones de manera repetitiva y no manejarlas o no acudir a una ayuda para aprender a manejarlas, ¿me llevaría a una enfermedad mental o cómo sería? En cuanto a los comportamientos y las expresiones emocionales repetitivas como son la ira y todas estas emociones que a veces causan dificultades en las relaciones personales, necesitamos sí buscar alguna forma de ayuda, pero esto no constituye aún un problema mental. Quizá es la forma cultural que tenemos en muchas regiones de nuestro país de expresar las emociones, ya que tendemos a reprimir muchas de las emociones y en cuanto estamos muy cargados de estrés u otros problemas, manifestamos con cierta, agresividad o ira. Pero se podría empezar con un manejo terapéutico, se podría buscar ayuda psicológica y si en algún momento hay unas emociones, por ejemplo, como la tristeza que se vuelve tan profunda que se convierte en depresión, sí es necesario buscar ayuda tanto psicológica como psiquiátrica en la medida que pueda necesitar manejo farmacológico. No todas las depresiones necesitan un manejo farmacológico, la ira no todas las veces necesita un manejo farmacológico, pero sí podríamos iniciar con manejos psicoterapéuticos que nos puede colaborar psicología, psiquiatría y toda la rama de la salud mental. Bueno, acabamos de escuchar al residente Miguel Erazo contándonos acerca de qué tipo de emociones pueden ser o actitudes pueden ser consideradas como psiquiátricas o no, normales. Ahora, profesor, una pregunta clave es cómo darle ese mensaje a la gente, a las personas, para no empezar como a confundir de que esas actitudes que son normales dentro pues, de lo que uno puede decir no son patológicas. Sí, a veces las personas oyen hablar de salud mental y generalmente se remiten a la presencia o ausencia de enfermedad. Así ha sido durante mucho tiempo y por eso es que la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en que salud mental no es solamente la ausencia de enfermedad. Pero también es importante que consideren que no toda reacción emocional, como lo hemos ido tratando a lo largo del programa, pues es enfermedad. Lo que pasa es que nosotros estamos sometidos a muchas eventualidades, algunas de ellas traumáticas, como lo decía con anterioridad, ¿sí? Pero la forma más fácil de resolver eso es en el mismo ámbito donde se producen, o en la familia o en la comunidad, ¿sí? Cuando una persona está triste por pérdidas, es la familia y son los amigos los que lo acogen, ¿sí? Y entonces dan un soporte que en muchas ocasiones es suficiente, ¿sí? Lo mismo con otro tipo de emociones, es decir, en el hogar se enseña el manejo de las emociones. Se enseña, por ejemplo, que las frustraciones son parte de la vida cotidiana y que por lo tanto frente a ellas uno debe asumirlas, pero debe tener un plan para responder frente a ellas. De tal manera que nosotros podemos hablar de que hay un momento de malestar, ¿sí? El malestar es parte de nuestra vida, digamos. Justamente tener malestar es que nos muestra que hay unos momentos en que tenemos un bienestar pleno, incluso vamos más allá del bienestar, tenemos alegría. Entonces, estos momentos frustrantes, digamos, no necesitan que nosotros los convirtamos en algo patológico, ¿sí?
pero cuando verdaderamente irrumpen de tal manera en la vida del día a día de las personas, en las cuales no pueden desempeñar sus funciones tradicionales, entonces ahí es cuando nosotros sí, seguramente ya como familia no podemos resolver todo y nos toca hacer una consulta especialista. Ok, profesor, ahora una duda que nos surge. En Cali, ¿cuáles son los trastornos mentales más comunes? En realidad los trastornos mentales más comunes en el mundo son la depresión y la ansiedad. Y los registros que se tienen también a nivel local, digamos, que se corresponden con esa lógica. ¿Por qué, digamos, la depresión y la ansiedad? Porque se corresponden en su cuadro más central con emociones como la tristeza y como el miedo. Aunque obviamente cuando se constituyen en enfermedad, pues son más complejos y comprometen otras áreas, ¿cierto? Pero es bien importante decir que ese tipo de trastornos igualmente uno los califica según intensidad, de tal manera que vamos a tener depresiones leves, moderadas y severas. El tratamiento médico farmacológico solo funciona en las severas. Las leves y las moderadas deben ser tratadas a través de modificaciones medioambientales, es decir, enfrentando lo que las causó y con el apoyo familiar y el apoyo comunitario y a través de psicoterapia, porque la psicoterapia pues también es un recurso terapéutico muy útil. Profesor, ahora vamos a nuestra segunda nota. Tenemos al docente del Departamento de Psiquiatría, Juan Carlos Rivas, que está con Kelly y nos va a hablar acerca de cuándo se considera un diagnóstico psiquiátrico. Así que vamos a la siguiente nota. Estamos con el doctor Juan Carlos Rivas, quien es psiquiatra del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle y docente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle, y quien en esta nota nos va a hablar acerca de cuándo hay un diagnóstico de enfermedad mental. Hay que hacer una distinción entre lo que son reacciones normales ante los eventos de la vida diaria y lo que vamos a considerar patológico. Por ejemplo, angustiarse frente a situaciones de la vida diaria como deber dinero, como tener un familiar enfermo, pues es la ansiedad o la tristeza normal. Comenzaremos a pensar en la enfermedad en el momento en que los síntomas aumenten en intensidad a tal punto que perturben el funcionamiento de la vida diaria del paciente. Por ejemplo, si uno está en una reacción de duelo porque se murió algún familiar, pues lo normal es que uno tenga tristeza, tenga llanto. Si a esto se suman otros síntomas como no querer salir, no querer bañarse, no querer comer, dormir mal, entonces la intensidad de los síntomas irá aumentando y la perturbación en el funcionamiento de la vida diaria aumentará también, y esto debe llevarnos a consultar. Asimismo, algunos comportamientos que se consideran anormales pues deben dar la voz de alerta. Pero para considerar la anormalidad de estos síntomas tendríamos que mirar también el contexto en el que esto sucede. Por ejemplo, si uno está en un espectáculo público y uno grita, incluso pudiendo insultar a alguna persona, pudiera considerarse un comportamiento normal. Pero si yo estuve, por ejemplo, en medio de una clase y comienzo a gritar o a insultar a las personas que están a mi lado, debo considerar la normalidad del funcionamiento. Algunos síntomas que son importantes y que pudieran presentarse de manera ocasional, como por ejemplo uno va por la calle y siente que lo llaman y uno voltea y no hay nadie, pues es un comportamiento o un síntoma que podría considerarse no como síntoma, sino como una situación especial. Pero si de manera persistente y constante estoy escuchando una voz que me habla y actúo en consecuencia con esa voz, entonces ya empezaré a hablar de comportamientos patológicos. En resumen, lo que daría la patología, o lo que indicaría patología, sería la intensidad de los síntomas, la frecuencia de los mismos y la evaluación del contexto en el que las situaciones se dan. Listo. Acabamos de ver al docente Juan Carlos Rivas hablándonos de los diferentes contextos que se tienen en cuanto a algún diagnóstico psiquiátrico o no. Profesor, ahora, ¿cómo hacen los profesionales de la salud para determinar un diagnóstico mental? Bueno, realmente el entrenamiento, digamos, médico, realmente se hace en la convivencia con los pacientes. De tal manera que el aprendizaje más importante que se tiene a nivel médico y por lo tanto psiquiátrico es el estar
con los pacientes, tanto que tradicionalmente se decía que el mejor libro de medicina era el mismo paciente. Pero obviamente que dentro de lo que son las enfermedades mentales se tienen unas convenciones, ¿sí?, a través de manuales, de acuerdo con criterios que son manejados en todo el mundo, y esos criterios son los que determinan la presencia sintomática y, como decía el doctor Rivas, el síntoma puesto en términos de contexto. Y así es generalmente como se establecen los diagnósticos. Existen instrumentos que dan mayor precisión a los diagnósticos, que son instrumentos que no suelen ser de uso regular en la clínica, pero que se usan en la investigación, porque en la investigación sí se necesita establecer las categorías con toda precisión, porque esas investigaciones son las que nos están llevando a que podamos encontrar tratamientos o formas de actuar, de intervenir sobre los pacientes para que las patologías mentales pues sean tratadas o eventualmente sean curadas. Yo he escuchado el nombre de un manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, creo que es de Estados Unidos. En este manual entonces se incluyen cómo uno puede identificar diferentes trastornos, ¿cierto? Sí, en realidad pues hay varios manuales. El manual que tiene la Organización Mundial de la Salud es conocido por la sigla CEI, ¿sí?, que está en su versión 10. Se está trabajando ya la versión 11 y es el que usamos en Colombia para lo que tiene que ver con la atención de pacientes. Es el que usa el sistema de salud y ahí tiene su capítulo de enfermedades mentales. El DSM-5, que es el que usted hace alusión, es el de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana y es el que más se usa en investigación. Como en investigación es importante que los diferentes grupos cotejen, ¿sí?, sus hallazgos. Esos hallazgos pueden ser cotejados en tanto los diagnósticos fueron hechos de la misma manera. Entonces, tradicionalmente son los dos manuales que más se usan, el CIE-10 para la atención y el DSM-5 para la investigación. Profesor, ¿en qué momento o a nivel terapéutico puede ser o ya de tratamiento se puede saber si una persona necesita una evaluación psiquiátrica o ya ser internado o tener un tratamiento? Sí, la verdad es que en la convivencia que nosotros tenemos del día a día, aprendemos a reconocer cómo se comportan los demás. Las familias suelen ubicar rápidamente un comportamiento que no es regular, ¿sí? Lo que suele pasar a veces es que se minimiza ese comportamiento. Por eso lo importante de las familias es decirle que abran muy bien los ojos cuando, especialmente en niños, en adolescentes, se presentan comportamientos que no son los regulares, ¿sí? Cuando se determina el cambio, es que se hacen las primeras intervenciones. Es decir, la persona anda aislada, anda muy triste o está asustada, los papás, los del entorno inmediato entran a hablar con esta persona, con el niño, con el adolescente, pueden determinar si la cosa se corresponde con algo que puede ser manejado pues, en el ambiente familiar. Pero si se dan cuenta que está afectándolo mucho en lo que es sus relaciones con otras personas, con el estudio, con el trabajo, eventualmente en adultos mayores, entonces es cuando deben determinar que debe haber una consulta profesional. Bueno, profesor, ahora vamos a ver nuestra última nota, donde tenemos a la doctora Juliana Galindo, que es psiquiatra del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Y estamos con la doctora Juliana Galindo, quien es docente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle y quien nos va a hablar en esta nota acerca de qué debe de hacer la familia cuando hay síntomas de enfermedad mental grave. Bueno, una de las primeras cosas que tienden a pasar es que la familia puede negar los síntomas o negar que hay una condición mental precisamente porque no se quiere que un familiar esté enfermo, ¿sí? O porque a veces consideramos que las enfermedades mentales no hacen parte de una condición médica como la diabetes o la hipertensión, que sí
digamos, hacen parte de ese tipo de condiciones. Entonces, lo primero, darle la importancia que se merecen, empezar el proceso diagnóstico, atender, informarse adecuadamente, digamos, visitando la información que el especialista o los especialistas a cargo nos den. Esa es una de las primeras recomendaciones, no negar que existe una condición mental. Bueno, por otro lado, otra de las, digamos, aportes que podemos hacer como familiares es escuchar al paciente. Puede ser difícil, a veces los temas pueden ser errados, considerados como errados, extraños, bizarros, repetitivos, y podemos tender a tratar de callar al paciente, decirle que esto no está ocurriendo. Podemos intentar escucharlo, entenderlo, ponernos en su lugar, decirle que comprendemos que se sienta angustiado por esa condición y que pues estamos ahí para ayudar, y que vamos a buscar ayuda con alguien que pueda comprender un poco mejor la situación. Dentro de esa misma, digamos, situación, también tenemos cuando minimizamos sobre todo síntomas emocionales. Por ejemplo, con un adolescente, eso no es nada, esto va a pasar, se va a quitar, ya pasará, no llores. Sí, permitirle el espacio para llorar, para tener la confianza, no minimizarlo de esa manera, entender que es muy importante para esta persona y que el hecho de que sea un síntoma implica que su vida ha dejado de correr, de funcionar como lo hacía habitualmente, que ha cambiado, y que en ese sentido para esta persona sí es muy importante. Esa es una de las recomendaciones. Y finalmente, pues consultar con el experto, puede ser el médico general, la aproximación inicial, con psiquiatría, con psicología, y pues darle el manejo integral al paciente. Profesor, y para finalizar el programa de hoy, ¿qué ruta debe seguir una persona si cree que un familiar tiene alguna afectación psiquiátrica? Bueno, la ruta está determinada por el nivel de complejidad sintomática que hemos venido tratando a lo largo del programa. Entonces dijimos que hay un primer nivel que puede ser resuelto a nivel de familia o comunidad. Cuando ya hay, digamos, se transgrede ya esos niveles, entonces entramos en el sistema de salud, y el sistema de salud también está dividido por complejidades. Entonces tenemos un primer nivel 1 que es de acceso más fácil comunitario. En las redes de salud de Cali, por ejemplo, el nivel 1 tiene servicios de salud mental donde hay psicólogos, donde hay enfermeras, donde hay médicos, también donde hay psiquiatras, que pueden resolverse los casos leves. Estas personas, es decir, actúan también como un filtro que determinan la gravedad de la enfermedad, y si determinan que existe esa gravedad, entonces ellos remiten a los niveles especializados como el hospital psiquiátrico. Entonces lo que podemos decir básicamente es que el hospital psiquiátrico es un nivel de remisión para casos severos, que los demás casos pueden resolverse en los niveles primarios de atención de la red pública de salud del municipio. Muchas gracias, profesor. Con esto hemos llegado al fin. Vemos cómo no todo lo que la gente está viviendo, sus experiencias, sus actitudes, conllevan a que sea un trastorno mental o una patología, pero también es muy importante recalcar, no minimizar, como lo venimos hablando con el doctor Miranda en esta serie de 4 programas que vamos a tener durante este mes. Así que, profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. Y a ustedes nos vemos dentro de 8 días con un nuevo programa de esta serie, La salud mental en las etapas de la vida. Un abrazo.